Alison, Bravo, Guzmán, Josué, ¿cómo están? Muy buenos días, muchachos. Buenos días. Mi pared ha cambiado porque me he mudado. Me he mudado por fin, sí. Libre, independiente. No, me he mudado. Espero que se note mucho mejor la iluminación, la pizarra, aunque sí salió un poco chueco por acá. Pero bueno, la intención es lo que cuenta, ¿no? Obviamente, ¿no? Espero que se vea mucho mejor. Ya tengo un espacio más grande, ya no estoy tan apretado, ¿no? Me he mudado, me he independizado de la casa de mis padres. ¿A dónde te has mudado? A la vuelta. A la vuelta. Sí, porque tengo que ir a almorzar a la casa de mi mamá, ¿no? Almuerzo, sí, ahorita. Cartulina, no, Yorla, cartulina no. Pizarra adhesiva. Por favor. ¿Ya? Gracias, Xiomara. Siempre es un paso adelante de salir. Pero bueno. Bien, muchachos, hoy vamos a hacer electrostática 2, ¿sí? Hoy vamos a hacer electrostática 2, porque ya vimos la primera parte. Nosotros ya vimos en la teoría, pues, espere, déjenme cambiar esto, porque se me aparece la foto de Katiuska. ¿Por qué? O cambiarlo. Ya, ahí está bien. Muy bien. Ahora sí, mucho mejor. Y me veo yo. Bien. En electrostática 1 nosotros vimos carga eléctrica, fuerza eléctrica y campo eléctrico, ¿no? Hicimos los ejercicios, hubo un seminario, tuviste una maratónica el sábado con Alex, conmigo, haciendo algunos ejercicios, recordando algunos temas. Bueno, en la maratónica obviamente no toqué electrostática porque es algo que recién se está tomando. Vimos ejercicios hasta calorimetría y vimos ejercicios en los cuales se comparaba la energía mecánica con la energía calorífica. Aunque los ejercicios estaban un poco feos, debí elegir otros, ¿no? Para el próximo seminario voy a elegir un poco más bonitos, más divisibles. O esos mismos me lo cambié de aquí. Bien, lo que vamos a hacer hoy día, muchachos, va a ser la segunda parte. Vamos a ver potencial y vamos a ver energía y trabajo de una fuerza externa o de una fuerza eléctrica. ¿Ya? Bien, entonces vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla para ver la teoría. Ahí está, qué bonito, la teoría. Voy a minimizar esto, ¿ya? Aunque me vea yo es suficiente. Y bien, vamos a empezar, ¿no? Vamos a ver potencial eléctrico, conocido como letra V. Mira lo que dice ahí, es una magnitud física escalar, sus unidades son los voltios. Dice que se define como la relación entre el trabajo realizado por un agente externo para llevar una carga desde el infinito hasta un punto dentro de un campo eléctrico por unidad de carga. Eso es el potencial eléctrico. Sí, es algo feo la fórmula. Potencial en un punto A es trabajo de la fuerza externa para llevar una carga desde el infinito hasta el punto A dividido entre la carga que se está moviendo, obviamente. O sea, de manera gráfica tenemos esto, ¿no? Recuerda que acá hay una carga fija que genera un campo eléctrico a su alrededor. También puede ser un campo homogéneo, no hay ningún problema, pero el potencial más que todo se define para un campo heterogéneo, para una partícula fija, cargada, con mayúscula, que genera un campo eléctrico. Afuera de esta línea curvada, que para entenderlo es como el límite del campo, más allá de esa línea, la distancia es muy grande, es tan grande la distancia que prácticamente el campo va de cero. Entonces, a ese lugar se le llama infinito. Entonces, el infinito no es el fin del mundo. El infinito simplemente es una distancia tan grande respecto a la carga fija que el campo prácticamente vale cero. Entonces, lo que vamos a hacer es trasladar esta carga Q minúscula desde el infinito, o sea, un lugar donde el campo es tan pequeño que vale cero, hasta un punto cercano a la carga fija donde el campo pues ya es más intenso, ya tiene un valor considerable, ¿no? Llamémosle punto A. Entonces acá tenemos dos puntos, el punto infinito, que es afuera del campo, para entenderlo así, y el punto A, que es adentro del campo. Entonces cuando se mueve una carga Q minúscula desde el infinito hasta el punto A, se calcula una cantidad de trabajo, se le divide entre la carga que estoy moviendo y se define el potencial. Joule entre Coulomb es voltaje, potencial.
Ya recuerda que el trabajo se mide en Joule y la carga se mide en Coulomb, ¿no? Bien, el potencial eléctrico, muchachos, también se puede definir, ahí dice ahí, el potencial eléctrico también se puede definir en función, o se puede calcular, perdón, en función a la carga fija, ¿ya? Se puede definir como un punto dentro del campo, tal y como lo estamos viendo en un momento. Entonces, yo tengo mi carga fija ahí, tengo mi distancia a un punto A, y yo puedo calcular el potencial en ese punto en función a la carga fija. Y tiene sentido. Recuerden que la carga fija genera campo eléctrico y el potencial eléctrico se define en un punto adentro del campo. Entonces también tiene sentido decir que la carga fija genera potencial. Así como la carga fija genera campo eléctrico, la carga fija también genera potenciales. También puedo calcular potencial utilizando la carga fija con esta fórmula de aquí. Entonces, el potencial en el punto A, aparte de la otra fórmula bien fea, por la fuerza de un agente externo, también se puede calcular como constante por carga sobre distancia. Sé que esta fórmula se parece bastante al campo eléctrico, pero no es lo mismo, ¿ya? ¿Por qué? En primer lugar, porque la distancia no está elevada al cuadrado, y en segundo lugar, porque no hay valor absoluto. O sea que aquí sí le voy a poner con todo el signo. Si la carga es positiva, el potencial es positivo. Si la carga es negativa, el potencial es negativo. Un potencial positivo es más grande que un potencial negativo. Algo que en campo eléctrico no era del todo cierto, ¿no? Un campo eléctrico positivo no significa más grande que un campo eléctrico negativo. ¿Por qué? Porque el campo es un vector y el signo solo era la dirección, no era parte del módulo. Así que en campo eléctrico tengan mucho cuidado. El signo era solo la dirección. Pero en potencial el signo sí es parte del módulo. El signo positivo me dice potencial más grande que el signo negativo que me va a decir potencial más pequeño. ¿Ya? Acá sí le ponemos con todo y signo. Y si te das cuenta, en ninguna fórmula uso valor absoluto. Ponle su signo respectivamente. Bien, energía potencial eléctrica UPE es una magnitud física escalar, se mide entre dos cuerpos cargados y sus unidades obviamente son los joules. Entonces, cada vez que hay dos cargas a una cierta distancia, se puede calcular la energía potencial eléctrica como constante, como producto de carga sobre distancia. De nuevo, se parece a fuerza eléctrica. La única diferencia es que no hay valor absoluto y la distancia no está elevada al cuadrado. Acá con todo y signo. ¿Ya? Si la carga Q es negativa, le pones negativo. Si la carga Q es positiva, le pones positivo. Con todo y signo, mis hermanos. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Con todo y signo. ¿Ya? Entonces, hasta aquí ya tenemos dos fórmulas para el potencial eléctrico y una fórmula para la energía potencial eléctrica. ¿Ya? Ahora, trabajo entre dos puntos de un campo eléctrico. Bien. Primero vamos a analizar este trabajo para un campo eléctrico homogéneo y después para un heterogéneo y después para un homogéneo. ¿Ya? Acá tengo un campo heterogéneo. ¿Cómo sé que es heterogéneo? Porque está la carga fija. El campo eléctrico sería homogéneo si hay placas paralelas cargadas. ¿Ya? Bien, entonces acá tengo una carga fija y tengo dos puntos, A y B. Ahora, esos dos puntos están en el mismo campo. ¿Ya? Ya no estoy moviendo desde el infinito hasta un punto dentro del campo, ¿no? Ahora la carga se mueve dentro del mismo campo. Hay una carga Q minúscula. Entonces, yo debo de recordar algo. Que cada vez que una partícula se mueva entre dos puntos de un campo, te dice así, una partícula se mueve del punto A al punto B, siempre se va a asumir que lo hace muy lento. Y si lo hace muy lento, entonces la rapidez inicial y final prácticamente son iguales. Eso significa que si yo analizo el trabajo neto, yo estaría sumando el trabajo de la fuerza externa más el trabajo de la fuerza eléctrica. Recuerda que si una carga está dentro de un campo, hay fuerza eléctrica. Entonces aquí yo tengo dos fuerzas, la externa y la eléctrica. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Entonces, el trabajo neto sería la suma de todos los trabajos, sería el trabajo de la fuerza externa más el trabajo de la fuerza eléctrica. Lo que significa lo siguiente, como se mueve muy lento y la rapidez prácticamente es la misma, el trabajo neto vale cero. Significa que el trabajo de la fuerza externa más el trabajo de la fuerza eléctrica vale cero. Lo que significa que el trabajo de la fuerza externa es el negativo del trabajo de la fuerza eléctrica. Dicho de otra manera,
La fuerza externa y la fuerza eléctrica hacen trabajo de signos opuestos. No vayas a pensar que la fuerza eléctrica siempre hace trabajo negativo y la fuerza externa siempre hace trabajo positivo. Claro que no. La fuerza externa y la fuerza eléctrica hacen trabajo de signos opuestos. Si uno hace trabajo positivo, el otro hace trabajo negativo y viceversa. Acá lo pongo para los distraídos. El trabajo de la fuerza externa y la fuerza eléctrica son de signos opuestos. ¿Ya? Por favor, no vayas a decir, la fuerza eléctrica siempre hace trabajo negativo. No, falso, falso, falso. ¿Ya? Puede ser trabajo positivo como trabajo negativo. Bien, entonces hasta aquí ya estoy entendiendo que si una partícula se mueve entre dos puntos, van a haber dos señores que hagan trabajo. O la fuerza externa o la fuerza eléctrica. Y estos dos trabajos son de signos opuestos. Genial, bacán, ya estoy captando, ya estoy entendiendo. ¿Sí? Ya estoy entendiendo, ya estoy chévere, todo bien. No, Pamelita, esto también sucede en un campo homogéneo. En un campo homogéneo también se cumple lo mismo. ¿Ya? Se cumple esto igualito en un campo homogéneo. Si una partícula se mueve de un punto A a un punto B, también hay dos señores que hacen trabajo, o la fuerza externa o la fuerza eléctrica. Tú sabes, hasta este momento tú sabes, Pamela, que los dos, la fuerza externa y la fuerza eléctrica, hacen trabajo de signos opuestos. La pregunta ahora es la siguiente, ¿y cómo calculo cada trabajo? Bien, te lo enseño, mira. Tenemos el mismo gráfico, obviamente. Y mira acá, Pamela. Si yo quiero calcular el trabajo de la fuerza externa para moverlo desde A hasta B, también se puede mover de B a A, no hay ningún problema. Pero mira cómo se calcula. Carga que estoy moviendo por potencial de B menos potencial de A. Si alguien lo quiera ver de otra manera, puede poner, ¿no? Acá está el punto inicial y acá está el punto final. Entonces tú puedes decir carga por voltaje final menos voltaje inicial. No hay ningún problema. También lo puedes entender de esta forma. O sea, a ustedes les parece más sencillo ponerle punto inicial y punto final de A a B y el trabajo sería carga por voltaje final menos voltaje inicial, voltaje de B menos voltaje de A. Es lo mismo, como gusten. La cosa es que le entiendan bien. ¿Ya? El trabajo de una fuerza externa para moverlo de A a B es carga por voltaje de B menos voltaje de A. Voltaje final menos voltaje inicial. ¿Hasta aquí todo conforme? ¿Bien? Recuerda que este voltaje de B menos voltaje de A se puede abreviar, este voltaje, esta diferencia de voltaje, se puede abreviar con esta expresión de aquí, ¿no? Voltaje BA. ¿Ya? Así también se puede expresar, no hay ningún problema. ¿Ven? Y si quiero el trabajo de la fuerza eléctrica para moverlo de A a B, carga por voltaje de A menos voltaje de B. Si mantenemos el mismo formato o status quo, el punto A es el punto inicial, el punto B es el punto final, y ahora mira cómo es la fórmula del trabajo. Carga por voltaje inicial menos voltaje final. ¿Te diste cuenta de la diferencia? ¿Sí? Sí, profe, me doy cuenta, porque la fuerza externa es carga por voltaje final menos voltaje inicial. Y fuerza eléctrica es carga por voltaje inicial menos voltaje final. ¿Todos de acuerdo hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? No. Miren bien sus puntos. La fuerza externa es final menos inicial en voltaje, la diferencia, y la fuerza eléctrica es inicial menos final. No necesariamente, Jordan. Eso no tiene nada que ver. El voltaje final puede ser más pequeño, puede ser más grande. Eso es lo de menos. Yo lo único que quiero que entiendas es que que el trabajo de la fuerza externa es carga por voltaje final menos inicial. Si el final es más grande, más pequeño, eso no te importa. La diferencia está salir negativo, positivo. Eso a ti, lo que te salga, pues. Pero se resta final menos inicial para fuerza externa y para fuerza eléctrica inicial menos final. En ese orden tiene que restar.
lo que te salga ya no interesa, tú opera nada más. Si restaste bien los puntos, negativo, negativo, pues me salió. Positivo, positivo, pues me salió. No hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo, Jordan? ¿Sí? Claro que sí, Kiarita, es al revés, nada más. Solo acuérdense, trabajo de la fuerza externa, carga por potencial final menos inicial, y trabajo de la fuerza eléctrica es igual a carga por potencial inicial menos potencial final. O voltaje, que es lo mismo, ¿no? Se mide en voltios. ¿Todo conforme hasta aquí, muchachos? Miren que acá también, ¿no? La diferencia de voltaje B menos A se calcula de esa manera. Ahora, acá hay algo que nos hemos dado cuenta. ¿Qué, maestro? Que para calcular un trabajo aquí en electrostática, solo me interesa la carga y me interesa el voltaje. ¿Te acuerdas que el trabajo de una fuerza, tal y como lo hemos aprendido, ¿no? en mecánica, era fuerza por distancia, ¿verdad? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Bueno, acá en electrostática, tal y como puedes ver, a mí no me interesa qué tan grande sea la fuerza externa. La fuerza externa puede valer 5.000 newtons, 5 newtons, 6 newtons, 20. No me interesa el módulo. A mí lo que me importa es la carga que se mueve y los potenciales en donde se está moviendo. Es lo único que me importa. A mí ya no me interesa la fuerza. La distancia tampoco me interesa. Profe, si lo muevo desde un infinito que está más lejos, no importa, sigue siendo infinito. Así que en electrostática no interesa la fuerza, no interesa la distancia, no tiene nada que ver. Significa que el trabajo aquí en electrostática es independiente de la trayectoria. A mí no me interesa qué tanta distancia se mueva, qué tanto valga la fuerza externa, hacia dónde se mueve o cómo, no me importa. A mí lo único que me importa en el trabajo es carga y voltaje, nada más. ¿Cómo se movió? No me interesa. ¿Qué distancia recorrió? Tampoco me importa. ¿Qué tanto módulo tenga la fuerza externa? Tampoco me importa. A mí lo único que me importa es carga y potencial, nada más. El voltaje se entiende, Kiara, como te dije, de dos maneras. El voltaje se puede entender como la relación entre trabajo y carga, o sea, qué tanto trabajo por unidad de carga estás moviendo, eso es voltaje. O también se puede entender como la región que genera una carga eléctrica fija o un campo eléctrico homogéneo. Son regiones y esas regiones, esos puntitos, me dan a mí la definición o la relación exactamente de trabajo y carga. Kiara, para que me entiendas, es como potencia. ¿Cómo se define la potencia? Bueno, la potencia se define como trabajo efectuado por tiempo empleado. Tú entiendes a la potencia de 5 watts como se trabaja 5 joules en cada segundo, ¿no? Si tú te acuerdas a la potencia, era trabajo sobre tiempo. Entonces, si tú tienes una potencia que ahorita de 5 watts, ¿qué entiendes tú con una potencia de 5 watts? Bueno, que se realiza 5 joules de trabajo por cada segundo. ¿Sí o no, Kiarita? Acá en voltaje es lo mismo. ¿Por qué? Porque el voltaje es trabajo entre carga. Eso significa que un voltaje de 5 voltios, ¿qué significa? Significa que se realiza 5 joules de trabajo por cada coulomb de carga que se mueva. Es exactamente lo mismo. El voltaje te da la relación entre trabajo efectuado y carga movida. Eso es lo que te dice el voltaje. Entonces, si tú tienes una carga fija y tienes un voltaje aquí en A, entonces en este punto, si el voltaje vale, no sé, 10 voltios, ¿qué va a significar? Que si yo quiero mover una carga desde el infinito hasta este punto, ¿cuánto trabajo voy a necesitar realizar? 10 joules. Se acabó. Y si este voltaje, por aquí decirlo, vale 6, el voltaje en el punto P, en el punto B vale 6, ¿qué significa? ¿Qué entiendes tú? Que si yo quiero llevar una carga de coulomb, un coulomb de carga, perdón, desde el infinito hasta el punto B, yo voy a necesitar 6 joules de trabajo.
Entonces, el voltaje realmente es trabajo realizado y carga movida, así como potencia, que es trabajo realizado y tiempo empleado. ¿Se entiende, Kiarita? Listo, mija, listo, bien. Espero que todos hayan entendido qué realmente es un voltaje. Un voltaje realmente a mí me da una relación entre trabajo y carga. ¿Ya? Esa es la definición de voltaje, relación entre trabajo y carga. Ahora, ese trabajo, tal y como lo puedes ver, lo puede realizar la fuerza externa, lo puede realizar la fuerza eléctrica, lo calculo de manera independiente, sea cual me piden, y calculo mi voltaje. ¿Ya, muchachos? ¿Sí? Bien, otra cosita, muchachos, es esto, ¿ya? En general, un voltaje XY es una diferencia de voltaje. ¿Cómo se resta? X menos Y. Mira acá, voltaje BA, ¿cómo se resta? B menos A. Voltaje AB, ¿cómo se resta? A menos B. ¿Ya? Así también puede estar expresado. Así también se puede expresar, no hay ningún problema con eso. Solo acuérdate, de nuevo lo repetimos. Trabajo de fuerza externa para moverlo de A a B es carga por voltaje final, que sería B, menos voltaje inicial, que sería A. Y para fuerza eléctrica, trabajo de fuerza eléctrica para moverlo de A a B sería carga por voltaje inicial, que sería A, menos voltaje final, que sería B. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, muchachos? ¿Sí? Yo supongo que sí. Ahora vamos con esta definición de aquí. Ya hemos hablado de los potenciales y del trabajo. Para un campo homogéneo se cumple lo mismo. La única diferencia es que en un campo homogéneo no se puede calcular el potencial en un punto. No hay fórmula. En un campo heterogéneo sí se puede calcular el potencial en un punto, constante por carga sobre distancia. Sí se puede. Entonces, para poder calcular una diferencia de voltaje en un campo homogéneo, primero necesitamos esta definición de aquí. Dos definiciones. Esta es la primera. El campo eléctrico se orienta de mayor a menor potencial. Ojo, el campo eléctrico se orienta de mayor a menor potencial. O sea, ahí tengo un conjunto de líneas de fuerzas que me definen a un campo eléctrico y yo te pregunto a ti, ¿quién tiene más campo eléctrico? ¿A o B? Bueno, profe, ¿quién tiene más campo? Es A. ¿Por qué B? ¿Ya te olvidaste? ¿Cuándo el campo es más intenso? ¿Dónde el campo es más fuerte? ¿Quién tiene más campo? ¿A o B? A. ¿Por qué en A? Porque en A, ¿cómo están las líneas? Muy bien, Kiarita, porque hay mayor densidad de líneas. Si yo quiero saber dónde el campo es más fuerte, dónde hay más campo, solo tengo que ver dónde las líneas están más juntas. Ahora, yo te pregunto, ¿dónde el potencial es más grande? Ah, bueno, yo tengo que ver hacia dónde se mueve el campo, ya que el campo se mueve de mayor a menor potencial. Entonces, si el campo se mueve de mayor a menor potencial, se mueve de más a menos, para así que lo entiendas. ¿Quién es más grande, A o B, en potencial? Muy bien, entonces el potencial de A es más grande que el potencial de B. ¿Por qué? Porque el campo se mueve de mayor a menor. Acá dice, se mueve de mayor a menor. Ahí dice bien claro y bien grande. ¿Ya? De mayor a menor. Entonces A tiene más potencial que B. ¿Se entiende? A ver, un minuto para que lo proceses. Faltan 30 segundos para que lo proceses. 10 segundos. Listo. A ver, chibolos bellos del Perú.
¿Quién tiene más potencial, B o A? Muy bien, muy bien. Porque el campo se mueve de mayor, de mayor, de mayor, de mayor, mayor a menor. ¿Ya? De mayor a menor. ¿Ya? Entonces, bastante obvio, ¿no? Bastante obvio. Muy bien. Muchachos, pregunta. Aquí. Mira, 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 mira. Te doy este conjunto de líneas de fuerza. Y te digo punto A y te digo punto B. ¿Dónde hay más potencial? ¿En A o en B? ¿Dónde hay más potencial? ¿En A o en B? Todos caen. ¿Por qué? ¿Por qué todos caen? ¿No han entendido lo que he explicado entonces? No leo la respuesta correcta. Excelente, Fiorelita, muy bien. Esa es mi cachorra, caramba. Falta, profe, ¿y hacia dónde se orienta el campo? ¿Hacia dónde se mueve? No ha puesto hacia dónde se mueve el campo. Yo no sé quién es más grande en potencial porque no ha puesto las flechas. ¿Se dan cuenta cómo caen? Ahora sí, pe maestro, ahora sí, pe profe, ahora sí. Ahora sí, díganme, ¿quién tiene más potencial? ¿A o B? Ahora sí, carambas. Espero que se haya entendido, ¿no? Yo espero que sí. Bien, sigamos. Ahora que ya entendimos perfectamente hacia dónde se orienta un campo de mayor a menor potencial, ¿no? Yo tengo que ver, obviamente, las flechas. Vamos a la siguiente definición. Obviamente, el potencial de B es mayor que A, ¿no? Vamos a la siguiente definición. Superficies equipotenciales. Profe, ¿qué rayos es eso? Bueno, ahí dice, ¿no? Son regiones perpendiculares a las líneas de fuerza. Estas regiones poseen el mismo potencial en cualquiera de sus puntos. Para un campo heterogéneo, estas regiones son esféricas y concéntricas. Y recuerda que un campo heterogéneo lo generan cargas fijas. Entonces, ahí está. Yo tengo una carga fija acá en el medio y tengo mis líneas de fuerza. Bueno, salientes, entrantes, ya da lo mismo, pero quiero que veas que las superficies equipotenciales son esféricas. Son las regiones, son el área superficial de una esfera. Y todos los puntos de esa esfera tienen el mismo potencial. El potencial de A y de B son iguales porque pertenecen a la misma esfera. El potencial de C y D son iguales porque pertenecen a la misma esfera. ¿Se entiende? Confirmen. Ahora, dos nomás que y el resto no lo entendió. Semiconfirmo, dice Carlos Eduardo. ¿Qué es lo que no se entiende? Díganlo. Van a postular ustedes el 4 de octubre, no yo. Aunque quién sabe, ¿eh? Tal vez voy a postular. Claro, muy bien, Pamelita. ¿Por qué no puedes decir que el potencial de A es igual al potencial de C? Fernando, los rectángulos son perpendiculares, pues. Forman 90. Muy bien, Pamelita. El potencial de A no es igual al potencial de C porque no están en la misma esfera. Muy bien, porque una esfera es una superficie equipotencial y todos los puntos que tiene esa esfera van a tener el mismo potencial. Por lo tanto, si hay otro punto en otra esfera, pues será otro potencial. Muy bien, Angélica, porque están en diferentes circunferencias. También se entiende, pues, obviamente. Ahora, ¿y quién tiene más potencial? ¿A o C?
Muy bien. A. Porque el campo se mueve de mayor a menor. Muy bien, muchachos, muy bien. Me alegra que estén entendiendo. Eso, concentren todo su ki, carajo. Bien. Entonces ya sabes que las superficies equipotenciales para un campo heterogéneo son esferas, ¿no? Son regiones esféricas. Si los puntos pertenecen a la misma esfera o a la misma circunferencia, ¿no? También es válido, pues los potenciales son iguales. Bien. Para un campo homogéneo, ¿cómo son estas regiones? Dice que son planos paralelos entre sí. Mira acá. Ahora tengo un campo homogéneo. ¿Cómo sé que es un campo homogéneo? Porque veo líneas de fuerza que son paralelas, profe, obviamente, ¿no? Es un campo homogéneo. Tengo una superficie, otra superficie, otra superficie, y obviamente acá es bastante obvio que forma 90. ¿No? Ahora, se supone que el potencial de A y de B son iguales porque están en el mismo plano, C y D son iguales porque están en el mismo plano, E y F son iguales porque están en el mismo plano. ¿Se entiende, muchachos? Confirmen, a ver, este grafiquito, ¿se entiende? Bien, ahora digan, ¿quién tiene más potencial? ¿C o A? ¿Quién tiene más potencial? Muy bien, muy bien. A tiene más potencial. Iguales, Pamela, ¿qué pasa? He dicho entre A y C, mija, no hagas renegar. ¿Dónde está mi correo? Yo soy de la escuela que a cocachos aprendía. Perdonada, hija. Está bien, está bien. Hablando se entiende. ¿Y quién tiene más potencial? ¿D o F? Muy bien, D, porque el campo se mueve de mayor a menor potencial. ¿Se dan cuenta? Sencillo, sencillo. Ahora, déjame chismearte algo. ¿Recuerdan que les dije que no se puede calcular el potencial de un punto en un campo homogéneo? Porque no hay fórmula, no se puede. En un campo heterogéneo sí se puede, pues constante por carga sobre distancia. Sí hay fórmula para calcular el potencial en un punto. Entonces, ¿cómo voy a calcular el trabajo si yo necesito restar potenciales, maestro? Es que aquí en campo homogéneo lo que se hace es calcular la diferencia de potencial en un campo homogéneo se calcula con esta fórmula de aquí. Como más menos campo por distancia. Mira, me explico. El sensei se explica. Si tú tenías una carga fija, ¿sí? Tú podías calcular el potencial de A y podías calcular el potencial de B. ¿Que puedo calcular cada potencial? Claro, pues lo único que necesitas es distancia. Lo único que necesitas es distancia, ¿no? Distancia de A y distancia de B, ¿no? Y luego aplicas esta formulita, ¿sí o no? Voltaje a que es igual a constante por carga sobre distancia. ¿Todo bien hasta acá? Calculo con esta fórmula el potencial de A. Luego calculo el potencial de B, ¿no? Reemplazo mis datos. Y con eso ya puedo calcular el trabajo de la fuerza externa. Para moverlo, pues digamos de A a B. Sí, tengo toda la información necesaria. Agarro a la carga y divido ¿entre quién? ¿Entre quién divido? Entre el voltaje final, que sería B, menos el voltaje inicial, que sería A. ¿Sí o no, muchachos? Hasta aquí, esto tú has aprendido. Confirmen. Bien, bravo, bravo. Bravísimo, bravísimo. Se está entendiendo la clase. Bien. Ahora, esta vaina en un campo homogéneo no lo puedo hacer. ¿Por qué?
porque no conozco, porque no se puede calcular, mejor dicho, no se puede calcular el potencial de A y de B. Mira, mira, mira. Si ahora yo tengo un campo homogéneo, ¿no? Con líneas que son paralelas. Ahí está. Y yo tengo el punto A y yo tengo el punto B, ¿no? Y yo quiero calcular el trabajo de la fuerza externa para moverlo de A a B. Bueno, por definición, esto sería carga por potencial de B menos potencial de A. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Todo bien? Por definición sería esa fórmula. Pero la pregunta es, ¿y cómo calculo el potencial de B? ¿Cómo calculo el potencial de A? ¿Hay alguna fórmula para calcular esos potenciales? No la hay. No hay fórmula para calcular el potencial en un punto, en un campo homogéneo. No hay. Pues entonces, ¿cómo voy a calcular ese trabajo, maestro? Cálmate. Lo nuevecito que acabas de aprender hace un momento, ¿qué es? Que esta diferencia de voltaje, se calcula como más menos campo por distancia. Ah, o sea, yo ya no necesito saber cuánto vale el potencial de A, cuánto vale el potencial de B. Simplemente puedo calcular la diferencia de manera directa con esa fórmula, más o menos campo por distancia. Efectivamente. Confirmen si han entendido lo que acabo de decir. Si no, digan, no entendí, profe. Carlos Eduardo entendió. Geraldine entendió. Yorma también. Angélica también. Bueno. ¿Alguien tiene alguna duda? Excelente, Victorio. Esa es la duda que ahora continúa. ¿Qué duda continúa ahora? Profe, ¿cuándo uso más y cuándo uso menos? Esa es la duda. Ah, Pamelita, para la fuerza eléctrica, ya pues para la fuerza eléctrica, ¿cómo se calcula el trabajo de la fuerza eléctrica para moverlo de A a B? Igualito, pues, ¿no? Carga por voltaje de A, voy a borrar esto. Carga por voltaje de A menos voltaje de B. Pero vamos a tener la misma duda, pues, Pamelita. ¿Cuál es la duda? Que no hay fórmula para hallar el potencial de A y el potencial de B. Entonces se aplica la misma fórmula. ¿Lo mismo? ¿Igualito? No, 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 pues. ¿Qué has aprendido cuando te dije que una carga se mueve en un mismo campo? Que hay dos trabajos, ¿no? De la fuerza externa y de la fuerza eléctrica. ¿Te acuerdas? Cuando se asumía que se mueve muy lento. Y esos dos trabajos, muy bien, Carlos Eduardo, son de diferente signo. Acá la pregunta es, profe, ¿y a quién rayos le pongo más y a quién rayos le pongo menos? Mis hermanos, ¿puedes decirme qué punto tiene más potencial? ¿A o B? Excelente. El potencial de A es mayor al potencial de B. ¿Sí o no? ¿Alguien puede decirme, acá, presten atención, están jugando acá. Esta resta de purpurita, o de guinda, o de fucsia, o lo que sea, ¿es positivo o negativo? B menos A, ¿es positivo o negativo? Muy bien, negativo. Profe, ¿cómo sabe que ese resto es negativo? Porque el potencial de A es más grande, pues. Y si el potencial de A es más grande, el de B es más chiquito. Si el resto chiquito con grande, ¿qué me va a salir? ¿Negativo o positivo? Negativo, entonces le pongo negativo. Abajo. Abajo, muchachos, abajo, acá, de celeste, de azul, de lo que sea. Acá. B menos A, esa diferencia, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Por qué positivo? Porque el potencial de A es más grande.
¿Se entiende cómo calcular el trabajo de la fuerza externa o de la fuerza eléctrica en un campo homogéneo? Claro que sí, Cristian, claro que sí. Ah, ¿y por qué no puedo aplicar esto en un campo heterogéneo? Buena pregunta. ¿Alguien puede responder por qué no lo puedo aplicar en un campo heterogéneo? ¿Por qué no aplico esta fórmula en un campo heterogéneo? No, es bien obvio. ¿Por qué no puedo aplicar esto en un campo heterogéneo? Porque el campo es variable, pues hermano. El campo es variable. El campo en A y en B, en un campo heterogéneo, son de diferente módulo. ¿Cuál de los dos vas a usar? ¿Verdad, no, maestro? El campo heterogéneo es de diferente módulo. En cambio aquí, en un campo homogéneo, ¿cómo es el módulo? Constante. Por eso se puede usar esta fórmula. ¿Se entiende? Claro, profe, se entiende. Como el campo es constante, puedo usar esta diferencia, puedo usar esta formulita. Mira que yo lo tengo más bonito. Ahí está, tengo un campo homogéneo, se mueve una partícula de A a B. ¿Qué necesito trazar? Superficies equipotenciales. ¿Qué necesito trazar? Superficies equipotenciales. Mira, la distancia, hoy chivolo, hoy, papito, papaceto. La distancia no es entre A y B, ¿ah? No, no es entre A y B, no hagas esa tontería. La distancia es entre superficie equipotencial y superficie equipotencial. Y tú ya sabes que una superficie equipotencial, pues es un plano, bueno, una recta, no una línea, en pocas palabras. Entonces, recuerda, para hallar la distancia, yo necesito superficies equipotenciales. ¿Ya? Para hallar la distancia, yo necesito superficies equipotenciales. No es la distancia entre A y B, por favor, no cometas esa burrada. Una vez que tú tengas esa distancia, y obviamente definas que el potencial de A es mayor al potencial de B, ya puedes calcular el trabajo de la fuerza externa entre A y B. ¿Cómo? Carga por más menos campo por distancia. Y ya sabes cómo calcular la distancia. Y el trabajo de la fuerza eléctrica para moverlo de A a B, carga por voltaje de A menos voltaje de B. Pero me voy a la fórmula carga por más menos campo por distancia. ¿Cómo calculaba el signo? ¿Cómo calculaba el signo? Me lo decía él. Como el voltaje de A es más grande, ¿acá qué signo utilizo? Negativo. Y como el voltaje de A es más grande que B, ¿acá qué signo utilizo? Positivo. Mira cómo me quedó mi formulita. Confirmen si han entendido, porque ya se acabó la teoría. ¿Qué? ¿Ya no hay más, maestro? No. Eso es todo lo que tú debes de saber. Cómo calcular un voltaje en un campo heterogéneo y cómo calcular el trabajo de la fuerza externa o de la fuerza eléctrica en un campo heterogéneo y en un campo homogéneo. Eso era todo. Bueno, y la fórmula de la energía potencial eléctrica, ¿no? Claro que sí, Kiarita, no te preocupes por eso. Yo mando la teoría. Sí, terminando la clase envío la teoría para que lo tengan. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguien tiene alguna duda final? Bien, supongo que no. Y terminamos. Terminó la teoría, mis amigos. Ahora podemos pasar a resolver los ejercicios de la guía número 1, ¿no? De electrostática 2.
Vamos a la guía número 1 de electrostática 2. Ya. No, Angélica, era lento porque así se asume. Cuando una partícula se mueve entre dos puntos, se asume que lo hace de manera muy lenta para poder analizar estos trabajos. Si lo hace muy rápido, habría fuerza resultante, ya que habría aceleración, y es todo un análisis que no va a venir en tu examen de admisión. ¿Ya? Cada vez que una carga se mueve entre dos puntos, tú asume que lo hace lentamente. Trabajo neto igual a cero. Fuerza externa y fuerza eléctrica hacen trabajo de signos opuestos. Se acabó. Un momento, muchachos. Bien. Entonces, vamos a hacer la guía que algunos gráficos están movidos y tengo que arreglarlo un poco. Miss, ¿aló? ¿Qué? Estoy todavía en el salón. Chicos, ¿estoy con ustedes? Sí, acá estamos. ¿Sí? ¿Estoy con ustedes? Claro, Coquima. Sí, ay. Qué raro. Me había botado el Zoom. Ahora se fue. Ya, perdón muchachos, perdón, disculpen. Ahora sí, pasemos a los ejercicios. Tal y como les había dicho, están algo movidos los ejercicios, chicos. Yo lo tengo y si alguien tiene alguna duda me lo hace saber, ¿ya? Entonces, vamos con la guía número 1 de electrostática 2. Todos lo tienen, ¿no?
Guía número 1, electrostática 2. Ya todos están ahí. Muy bien. Bien, muchachos. Entonces, vamos a resolver los ejercicios. Vamos con electrostática 2. Y vamos, muchachos, con el primer ejercicio. A ver, ¿qué nos dice? Muy bien, en el primer ejercicio dice, el potencial eléctrico en voltios a 30 centímetros de una carga. Sencillo, entonces, ese problemita sencillo, ¿no? Nos dan la carga Q, que vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale la carga Q? Vale 16 por 10 a la menos 9, 16 por 10 a la menos 9 coulomb, y me dan la distancia que vale 30 centímetros. Entonces, muchachos, ¿cómo se define el potencial en ese punto? Súper facilito, ¿no? Constante por la carga sobre la distancia. A reemplazar, muchachos, 9 por 10 a la 9 por 16 por 10 a la menos 9 sobre la distancia que vale 30 por 10 a la menos 2. ¿Todos de acuerdo con eso? No se eleva al cuadrado. Tengan cuidado, no se estén equivocando, muchachos, con las fórmulas de campo y fuerza eléctrica. Tengan mucho cuidado, ¿ya? Eso es error del hogar. Ya, a ver, acá se va tercia y tercia, me queda 3, 10, acá se va, ¿no? Obviamente. ¿Cuánto me queda el voltaje? Me queda 16 por 3, 48. 10 por 10 a la menos 2, 10 a la menos 1, que sería 480 voltios, ¿no? Esa sería la respuesta. Clavedado. Clavedadito. ¿Todo bien hasta aquí, muchachos? ¿Sí? Vamos con el ejercicio número 2. Vamos con el problema número 2. A ver qué nos dice. Nos dice, dos cargas están separadas 60 metros, ¿no? Tengo la carga 1, vamos a ponerle carga 1, que vale más 8 microcoulomb, más 8 microcoulomb, y tengo a la carga 2, que vale menos 7 microcoulomb, menos 7 microcoulomb. Y me dan la distancia que están separadas, y están separadas 60 metros. Bien. Me dice a mí, ¿no? Determina el potencial eléctrico en el punto medio de las cargas. Ok, yo lo voy a dibujar entonces. Aquí está. Acá está la carguita Q1. Aquí está la carguita Q2. ¿Sí? Y el punto medio estará por acá, ¿no? Un punto A, vamos a poner. Donde acá es 30 metros y acá es 30 metros. ¿Todos de acuerdo hasta aquí? Entonces vamos a calcular nosotros, vamos a calcular el potencial en el punto A. ¿Cómo lo calculo? Bien sencillo. El potencial en el punto A se calcula sumando potenciales por cada carga. Sería el potencial de la carga 1 más el potencial de la carga 2. Constante por carga 1 sobre distancia, que vale 30, más constante por carga 2 sobre distancia, que también vale 30. ¿Sabes cuál es lo divertido de potencial, muchachos? Que no son vectores, así que yo puedo operar y sumar de manera un poco más sencilla. Mira, factorizo a la constante y factorizo a la distancia. ¿Y qué me quedó? Me quedó carga 1 más carga 2. 8 microcoulomb menos 7 microcoulomb, 1 microcoulomb. 1 microcoulomb, que es 10 a la menos 6. Y ahora sí calculo el potencial en el punto A. 9 por 10 a la 9 sobre la distancia, que vale 30, multiplicado por 10 a la menos 6. ¿Cuánto sale esto? Bueno, tercia y tercia, me queda 3. 10 a la 8 por 10 a la menos 6, 10 al cuadrado 100, por 3, 300 voltios. Y esa es la respuesta.
Clave. Casita. Hasta aquí no hay ninguna duda, ¿no, muchachos? ¿Sí? Sencillo. Foto. ¿Cuál? De la resta, pues. Recuerda que yo estoy, que ahorita factorizando. Yo estoy factorizando la constante y 30, mira. Solamente me quedó carga 1 más carga 2. Y la carga 1 vale más 8 microcoulomb y la carga 2 menos 7. Más 8 menos 7 más 1 micro 10 a la menos 6. ¿Sí? Recuerda que aquí me quedó carga 1 más carga 2. La carga 1 vale 8 micro y la carga 2 vale menos 7 micro. Y ahí donde sale 1 micro. 10 a la menos 6. Eso se puede hacer en potencial porque no son vectores. Yo factorizo, pero la operación es mucho más fácil. Si hubieran sido vectores, ¿qué tendría que haber hecho? Como en campo eléctrico. Dibujar. Saliente, entrante, si son paralelos se suman, antiparalelos se restan, si son perpendiculares, Pitágoras, si forman un ángulo, paralelogramo. Acá no. Acá es más sencillo. Como no son vectores, reemplazo, opero, factorizo. Vamos con los otros ejercicios. Vamos con el problema 3. ¿Qué nos dice el problemita 3? Mira, no sé si se nota el gráfico. No sé si se nota sí se nota, ¿no? El gráfico en el problemita 3. Sí se nota. Hay algunos que no se notan, ¿ya? Yo les voy a decir. Acá hay un gráfico que está así. Acá hay un punto P. Acá hay una carga. Y acá hay otra carga. Y acá hay otra carga. Y acá hay una carga Q1. Acá hay una carga Q2. Y acá hay una carga Q3. Y las distancias son de 2 metros, ¿no? 2 metros, 2 metros y 2 metros. Bien, me dicen, en la figura se muestran 3 cargas cuyos valores son 2 microcoulomb, respectivamente, ¿no? 2 microcoulomb, ¿qué más? Menos 4 microcoulomb, menos 4 microcoulomb y más 6 microcoulomb. Y ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Me dice, el potencial eléctrico en el punto P. Uy, vamos a hacer exactamente lo mismo, muchachos. ¿Qué nos están pidiendo? El potencial en el punto P. ¿Cómo se calcula eso? Potencial de la carga 1 más potencial de la carga 2 más potencial de la carga 3. Que ahorita, mira, vamos a hacer lo mismo. Mira. Constante por carga 1 sobre distancia, que vale 2, más constante por carga 2 sobre distancia, que vale 2, más constante por carga 3 sobre distancia, que vale 2. Mira que ahorita es lo mismo, mija, es lo mismo. Factorizo a la constante y al 2, ¿y qué me quedó? Suma de cargas. Suma 2
Más 6, 8. Menos 4, 4. Acá me quedó 4 microcoulomb. Ahora reemplazar 9 por 10 a la 9 sobre 2 por 4 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto sale esto? Bueno, acá se va mitad y mitad, me queda 2, 9 por 2, 18, y 10 a la 9 por 10 a la menos 6, 10 al cubo, que sería 1000. Me sale 18.000 voltios. O 18 por 10 al cubo, ¿no? Que respuesta sería clave avión. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí? 18.000 es 18 por 10 al cubo, ¿no? Obviamente. Es lo mismo. Vamos al problema 4. ¿Qué nos dice? Tenemos otro gráfico. Bien. Acá tenemos una distancia. Y acá hay una carga. Acá hay otra carga. Y acá hay otra carga. ¿Bien? Entonces, acá hay un ángulo de 53 grados. Y acá hay un ángulo de 37 grados. ¿Ya? Me dicen, 3 cargas puntuales se ubican en los vértices de un triángulo como se muestra en la figura. ¿Ya? Se supone que acá es 90, ¿no? Obviamente. Determine la carga Q2. ¿Ya? Determine, esta es la carga Q2, ¿no? Esto me pide hallar la carga Q2. Si la carga Q1 vale 27 microcoulomb, y la carga Q3 vale 50 microcoulomb, ¿no? ¿Sí? 50 microcoulomb, la carga Q3. Para que la fuerza resultante sobre Q3, fuerza resultante, esto es electrostática 1, sea horizontal en dirección más X. Bien, esto es electrostática 1. ¿Ya? Esto es electrostática 1, ¿sí? Claro que sí, Evelyn. Siempre que te tiran el potencial en un punto, se suman los potenciales de cada carga, siempre. ¿Ya? En cambio, aquí, ¿se ve borroso, chicos? ¿Se ve borroso? ¿Se ve mal? Más o menos. Voy a poner internet acá. Como me votó hace un momento, no sé si será problema del Zoom. También, no sé, como me votó hace un momento, no lo sé. O será mi, no creo que sea mi cámara, ¿no? No. Debe ser la red. Pues bueno, tratemos de acostumbrarnos un poquito y hacer realidad seguro. ¿Ya? Ahora, este problema es de electrostática 1. ¿Ya? Este problema es de electrostática 1. En electrostática 1, a ver, ¿qué me dice este problemita? Me dice, para que la fuerza resultante sobre Q3 sea horizontal en dirección a C. ¿Ya? Recordemos que la fuerza eléctrica es atractivo-repulsiva en función a los signos. La carga Q1 es positiva y la carga Q3 es positiva. Entonces acá hay una fuerza eléctrica repulsiva, ¿no? Ahí está. Acá hay una fuerza eléctrica generada por la carga 1. Ahora, si yo quiero que la fuerza eléctrica resultante sea horizontal, esta Q2 no puede generar una fuerza eléctrica también repulsiva, no puede. ¿Por qué? Porque si fuera repulsiva, mis hermanos, miren, vamos a hacer algo que tú haces, vamos a pulsear.
Si yo lo pulseo como repulsiva, la fuerza resultante va a ser vertical. O sea, ni fregando la resultante va a ser horizontal, ¿no? Ni fregando. Así que no puede ser repulsiva. ¿Qué tiene que ser? Atractiva. La fuerza eléctrica tiene que ser atractiva. Ahí está, mira. Oh, sí. Entonces, esta es la fuerza eléctrica que genera la carga 2. Y si es atractiva, la carga 2 es negativa. ¿Por qué? Pues porque la carga 3 es positivo, pues obviamente. Entonces, ya conozco el signo de la carga 2. Uy, si solo hay una clave con negativo, la marco, ¿ah? Chale. Nada. No hay. Hay varias consignas. Pero bueno. Bien, muchachos. Ahora, ¿qué es que vamos a hacer? Podemos hacer muchas cosas. ¿Ya? Podemos hacer muchas cosas. La primera que podemos hacer es hallar la resultante con el paralelogramo, porque ya sé que va a salirme horizontal, o descompongo cada uno. Primero voy a calcular la fuerza eléctrica 1. ¿Ya? Voy a calcular la fuerza eléctrica 1. La fuerza eléctrica 1, voy a calcular su módulo. 9 por 10 a la 9 por 27 por 10 a la menos 6 por 50 por 10 a la menos 6 dividido entre la distancia. ¿Cuánto es la distancia? La distancia es de 5 metros, ¿no? Bueno, esta de acá es de 5 metros. Entonces, esta vale 3 metros y esta vale 4 metros, ¿no? Entonces, esta distancia de 3 metros sería 3 elevado al cuadrado. Y operando eso, ¿cuánto sale, muchachos? 3 al cuadrado me da 9. Y me sale, a ver, 10 a la 10, 10 a la menos 12, 10 a la menos 2. Uy, me sale 27 por 5 por 10 a la menos 2. Eso es lo que me sale. ¿Ah? Pero no vayas a operarte y me digas que, profe, 27 por 5 sale 135. No hagas eso. Mira lo que vamos a hacer. Voy a descomponer a F1, a fuerza eléctrica 1. La descompongo en una horizontal y en una vertical. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todo bien? Ahora, si este ángulo es 53 por paralelas, este ángulo también es 53 grados, ¿sí? Entonces, a 53 se le pone un 4 por algo, acá sería un 3 por algo, y él sería 5 por algo. 5 por algo. Inteligente, ¿ves? No te multipliqué. Mi 5 por algo es mi 5 por 27, 10 a la menos 2. Él es como si fuera mi K. Entonces, a 53 se le pone 4 por 27 por 10 a la menos 2. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? A 53 se le pone 4 por algo, él sería 3 por algo, y mi fuerza eléctrica 1 sería 5 por algo. Ese algo, según este módulo, sería 5 por 27 por 10 a la menos 2. 4 por 27 por 10 a la menos 2. Profe, acá le va a poner... No. Él no me interesa, porque él es parte de la resultante. ¿Ya? Esta fuerza eléctrica ya no existe. Ahora, escucha, salvaje, ¿eh? Escucha. Ahora, yo lo que voy a hacer es descomponer la fuerza eléctrica 2 también. ¿La voy a descomponer, maestro? Sí, la voy a descomponer. Pero mira. Voy a calcularla primero. ¿Ya? Voy a calcularla. ¿Ok? Fuerza eléctrica 2. Vamos, 9 por 10 a la 9, ¿sí? Por Q2, que no conozco, ¿sí? Por Q3, que vale 50 microcoulomb, 50 por 10 a la menos 6, sobre la distancia que sería, bueno, 4 al cuadrado, 16, ¿no? ¿Y cuánto me da eso, muchachos? ¿Cuánto me sale? Bueno, a ver, maestro. Uy, no, pues. No se va a eliminar. Acá me va a quedar 10 a la 9 por 10, 10 a la 10 por 10 a la menos 6, 10 a la 4. Esto me está quedando 9 sobre 16 por 10 a la 4 por 5. Y por Q2, ¿no? Y por Q2 que no conozco.
te está quedando algo bien feito. Te está quedando algo bien feito, ¿no? 9 entre 16 por 10 a la 4 por Q2 y por 5. Pero si han entendido lo que hice con la fuerza eléctrica 1, entenderás lo que voy a hacer con la fuerza eléctrica 2. La voy a descomponer nuevamente. Mira, 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 mira. La fuerza eléctrica 2 la voy a descomponer en otra horizontal y en otra vertical. Y mira lo que sucede. Si ella vale 37, ella también vale 37. Y si ella vale 37, él es 3 por algo, 4 por algo, 5 por algo. ¿Quién es ese algo? Uy, profe. Sería 9 sobre 16 por 10 a la 4 por Q2. Eso lo voy a poner aquí multiplicado por 3. Entonces sería 3 por 9 sobre 16 por Q2 por 10 a la 4. Entonces, todo este módulo, con este módulo de acá, ¿cómo tienen que ser? Iguales, para que se eliminen y obviamente queden estos dos, que es la resultante que no me interesa, y ya la resultante está en el eje X. Entonces, yo voy a igualar 4 por 10, o perdón, 4 por 27 por 10 a la menos 2, lo voy a igualar con esto, que sería 3 sobre 16 por 9 por 10 a la 4 y por Q2. Eso es lo que voy a igualar. Y si yo igualo, mira, se va 9 por 3, 27, me queda despejando mi Q2. Vamos, despejando mi Q2. ¿Cuánto sale despejando mi Q2? 4 por 16, 64. 64, 10 a la 4, 10 a la menos 4, 10 a la menos 2, 10 a la menos 6. Y esa sería la respuesta. Pero no te olvides que es negativo. Así que la respuesta sería menos 64 microcoulomb. Y la respuesta sería enanito, ¿no? Enanito. Menos 64 microcoulomb. Interesante problema, algo feo, obviamente, pero interesante. Dice que se tuvo que hacer. ¿Por qué negativo? Lo habíamos dicho desde un momento, Elías. Negativo porque la fuerza eléctrica 2 tendría que ser atractiva para que me dé esta resultante horizontal. Y si es atractivo, él es positivo y tiene que ser negativo. Obviamente, ese es un problema en los cuales es muy operativo, porque tienes que jugar con los números que te salen. Tienes que haberte dado cuenta que al dibujar la fuerza eléctrica 1, ya lo vas a descomponer con el ángulo de 53. Y la fuerza eléctrica 2 también la vas a descomponer con el ángulo de 37. Lo que significa que la fuerza eléctrica 1 y la fuerza eléctrica 2 tienen que ser un 5 por algo. Si yo calculo la fuerza eléctrica 1 con los datos que tengo, me sale 27 por 5 por 10 a la menos 2. Entonces, esta fuerza eléctrica 1 es 5 por esto, que le voy a llamar como una variable, como una K. ¿Por qué? Porque al descomponerlo, pues 4K, 3K, 5K. 25 por 27 por 10 a la menos 2. 5 por 27 por 10 a la menos 2. 4 por 27 por 10 a la menos 2. Esta componente vale 4 por 27 por 10 a la menos 2. Lo mismo tengo que hacer con él. La fuerza eléctrica 1 es 9 por 10 a la 9 por Q2 por 50 por 10 a la menos 6 sobre 4 al cuadrado. Obviamente acá sale un poco más feo, porque no puedo simplificar casi nada. 9 entre 16, 10 a la 9 por 10, 10 a la 10 por 10 a la menos 6, 10 a la 4 por 5 por Q2. Pero recuerda que esta fuerza eléctrica 2 tiene que ser un 5 por algo. 5 y mi algo es esto de acá. Así que si fuerza eléctrica 2 es 5 por 9 16 por 10 a la 4 por Q2, a 37 se lo pone 3 por 9 16 por Q2 por 10 a la 4. Esta componente y esta componente tienen que eliminarse para que solo queden las componentes horizontales, porque el problema dice que la fuerza resultante tiene que ser horizontal. Entonces, estas verticales se eliminan. Las igualo y despejo Q2 que me sale menos 64 microcoulomb. Y esa es la respuesta. Problema bastante operativo, problema que no creo que te den en tu examen de admisión, pero bueno, ese es el material que nos dieron. Foto.
Bien, muchachos. Recuerden que la carga 2 es negativo porque la fuerza eléctrica 2 tiene que ser atractiva para que tenga esta dirección y las componentes sean horizontal y vertical. Y si es atractiva y él es positivo, tiene aquí. Y para que la fuerza eléctrica sea activa y tenga direcciones correctas. Porque si fuera repulsivo, estaría para allá y las componentes pues no se eliminarían. ¿Me congelé? ¿No me muevo? ¿Me congelé? ¿No me muevo? ¿No ven que me muevo? Sí, sí me muevo. Gracias. Bien. Vamos con el ejercicio número 5. Es que no van en el orden. Vamos con el problema 5. ¿Qué nos dice el problemita 5? Nos dicen, dos cargas de más 10 y menos 4 están separados 40 centímetros. Ok. Dos cargas están separados. Muy bien. ¿Cuánto es esta carga de más 10 microcoulomb? ¿Y cuánto es esta otra carga de menos 8 microcoulomb? Muy bien. 40 centímetros es la separación. 40 centímetros. Determina el trabajo externo para trasladar una carga. Ok, me pide calcular el trabajo externo para trasladar una carga de más 3 coulomb desde el infinito. Vamos a poner que el infinito será. Desde aquí lo voy a trasladar. ¿Hasta dónde? Hasta el punto medio. Hasta el punto medio. Esta carga que estoy trasladando es de más 3 microcoulomb. Muy bien, hasta este punto P, que lo voy a llamar punto P, ya punto medio, ya sería 20 centímetros y ya sería 20 centímetros. Muy bien. Bien, muchachos. Vamos por partes, vamos con la definición. ¿Te acuerdas cómo se calculaba el trabajo de una fuerza externa para moverlo desde el infinito hasta el punto P? ¿Cómo se calculaba? Bueno, profe, yo me acuerdo que el potencial en el punto P era el trabajo de la fuerza externa dividido entre carga. Significa que el trabajo de fuerza externa es carga por potencial. Entonces, este trabajo se calcularía como carga que estoy moviendo por potencial en el punto P. ¿Se entiende, muchachos? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, estaría bien, Victorio, pero recuerda que el final sería, el inicial sería el infinito y eso vale cero. Por eso que al final queda carga por potencial de P. Porque el potencial en el infinito no existe, pero vale cero. Entonces, yo aquí tengo trabajo de la fuerza externa para moverlo desde el infinito hasta el punto P sería carga por voltaje de P. ¿Ya? Carga por voltaje de P. Yo sé que la formulita sería, ¿no? Voltaje final, que sería P, menos voltaje inicial, que sería infinito. Pero el voltaje en el infinito, ¿cuánto vale? Vale 0. El voltaje en el infinito vale 0. Recuerda que el potencial en un punto, ¿no? El potencial en un punto solo está definido para dentro del campo. Afuera del campo, que se llama infinito, no existe. ¿No se ve? ¿Qué pasó? ¿Y por qué solo no? Mazo, dice que haga meso. No sé si es mi internet o mi cámara. Vamos a limpiar el cámara.
Nada. Borroso. Horrible y feo. Claro, yo me estoy viendo en mi cámara y no me veo tan borroso. Claro, es que... Pantalla completa. Para pantalla completa tiene que fijar el video, muchachos. No es que automáticamente se ponga. Sí, no sé, a mí también me sale tal vez lo mismo. Está que me roban internet, creo, ¿verdad? Bien, traten de seguir con ustedes lo poco que se ve y traten de escribir junto conmigo, ¿ya? Traten de escribir junto conmigo. Qué raro que mi pantalla se ha hecho pequeñita. Solamente entra a mi pantalla, ponle clic derecho, pon fijar video y automáticamente se agranda, ¿ya? ¿Sí? Ahora, traten de seguir, muchachos, mientras esto se soluciona con la semana, porque ya van a venir a instalar mi internet. Bien, entonces, vamos de nuevo, ¿ya? Vamos de nuevo. Según el problema, yo tengo dos cargas, ¿ya? Una carga de 10 microcoulombs y otra carga de -8 con una distancia de 40 centímetros. Traten de escribir y traten de seguir conmigo, ¿ya? Tengo una línea, dos cargas separados 40 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, desde un lugar llamado infinito se está moviendo una carga hasta el punto medio. 20 centímetros, 20 centímetros. ¿Ya? Ahora me están pidiendo calcular el trabajo, escriban conmigo, me están pidiendo calcular el trabajo de la fuerza externa para mover una carga desde el infinito hasta el punto P. Entonces, recuerden que esto es igual a carga que estoy moviendo por diferencia de voltaje, ¿no? Que sería voltaje final, que sería el voltaje de P, menos voltaje inicial, que sería voltaje del infinito. ¿Todos de acuerdo? Entonces, el voltaje del infinito obviamente vale 0. ¿Ya? El voltaje del infinito vale 0. Entonces, en formulita me quedó el trabajo de la fuerza externa para moverlo desde el infinito hasta el punto P. Sería carga que estoy moviendo por potencial en dicho punto, o sea, en el punto P. Y nosotros ya hemos aprendido a calcular el potencial en un punto. ¿Cómo se calcula el potencial en el punto P? Se calcula como una suma de potenciales, ¿no? Se calcula como el potencial de la carga 1 más el potencial de la carga 2. ¿Todos de acuerdo? El potencial en el punto P se calcula como potencial de la carga 1 más potencial de la carga 2. Y eso ya lo hemos hecho hace un momento. Hace un momento hemos hecho esto. Constante por carga 1 sobre distancia, que vale 20 centímetros. 20 por 10 a la menos 2, más constante por carga 2 sobre 20 centímetros, que también es la distancia, 20 por 10 a la menos 2, ¿ya? Y eso tiene que ser igual a ¿cuánto? Bueno, factorizo pues, factorizo la constante y el 10, y el 20 por 10 a la menos 2, y 20 por 10 a la menos 2 es 2 por 10 a la menos 1. ¿Y qué me quedó? Suma de cargas. 10 microcoulomb menos 8 microcoulomb, 2 microcoulomb, que es 10 a la menos. A ver, reemplazando, tengo 9 por 10 a la 9, bueno, este 2 con este 2 se elimina, 10 a la menos 6, 10 a la menos 1, 10 a la menos 5. ¿Y cuándo sale esto? Esto me va a salir 9 por 10 a la 4. Entonces, ya tengo el potencial en el punto P, 9 por 10 a la 4. Muy bien. Ahora vamos a reemplazar trabajo de la fuerza externa para ponerlo desde el infinito hasta el punto P. Carga que estoy moviendo. ¿Qué carga estoy moviendo? Más 3 microcoulomb, eso dice el problema. 3 por 10 a la menos 6 para micro, multiplicado por el potencial en el punto P, y el potencial en el punto P ya lo calculamos, sale 9 por 10 a la 4. ¿Cuánto me sale? 9 por 3, 27, y 10 a la menos 2 joules. O que también sería válido 0.27 joules. Y claro, la respuesta sería enano.
enano sería la respuesta. ¿Ya? Bien. Muchachos, la disculpa del caso si es que no se está viendo, porque hace un momento sí se veía con el otro horario, ¿ya? Disculpa del caso, traten de seguir, parece como que hace un momento como me botó el Zoom, al volver a entrar creo que se distorsionó la señal, voy a entrar y salir de nuevo. Recuerden, chicos, recuerden que el trabajo de la fuerza externa se calcula como carga por voltaje final menos voltaje inicial. Y como se mueve desde el infinito hasta el punto P, el infinito, obviamente, su potencial vale cero. Recuerda que el potencial en un punto solo está definido adentro del campo. El infinito está afuera del campo. Por lo tanto, el potencial no existe, vale cero. El potencial en el infinito vale cero. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? Vuelvo a repetir trabajo de fuerza externa. El trabajo de la fuerza externa para calcular desde el infinito hasta el punto P o en general de A a B es carga por voltaje final menos voltaje inicial. ¿Estamos de acuerdo? El voltaje final es el punto P y el voltaje inicial es el infinito. Pero como estoy diciendo, el voltaje en el infinito vale cero porque no hay campo, no existe. Por eso es que yo le pongo cero. Y solo me quedo el potencial en el punto P. Y el potencial en el punto P es el potencial de estas dos cargas. Potencial de la carga 1 más potencial de la carga 2. Y ya hemos hecho problemas como este. Reemplazo en mi fórmula, factorizo, sumo o resto carga, depende de los signos, y calculo el potencial en el punto P. Luego reemplazo y se resuelve el problema. ¿Sí? ¿Qué cosa hemos aprendido con este ejercicio? Que el potencial en el infinito vale cero. Eso es lo que hemos aprendido. Si yo quiero calcular el potencial en un punto con dos cargas, se suman los potenciales de cada carga. Y recuerda que se puede factorizar para agilizar la operación. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Bien, chicos, y con eso ya terminamos los ejercicios hasta el problema 5.